¿Qué hubiera pasado si Piñeiro hubiera metido ese gol en la final de la Libertadores? Luces, micrófonos, que comience el salseo. Cruz Azul, equipo con historia. Y así Cruz Azul, después de 17 años, se está coronando en el fútbol nacional. Azul, azul, es el grito que empieza a escucharse desde algunos rincones de este estadio. Equipo que marcó una época. Equipo que, aunque si va encaminado a perder el mote de grande. No, nosotros no somos un equipo grande, perdona. No. Además, hoy lo hemos dejado muy claro, que no somos un equipo grande. Los últimos 59 campeones, un título para Cruz Azul. 20 años sin título, Cruz Azul es popular. Tuvo una época dorada, los 70s, pero de más adelante no puedo ver cómo tienes la cara para decir que es un equipo grande. Sin duda, es un referente del fútbol mexicano. Desde aquel lejano 1997, Cruz Azul ha sufrido varias derrotas. Veracruz, sí, antes del equipo de Santos, con todo el esfuerzo que hizo Santos, mira Lugo llorando, sí, bueno, antes de aventar la camiseta. Pero tendrá su revancha, es un jugador joven. Y si hay alguna que dolió no solo a los aficionados cementeros, sino al país mexicano, fue el del 2001, en la Copa Libertadores. Piñeiro afuera, Boca campeón de América por segunda vez consecutiva. Después del campeonato del 97, ya llevaba un subcampeonato en el 99. Perder con Boca fue el detonante, pues a partir de ahí llegaría el del 2008, apertura y clausura 2009, y el último, y creo más doloroso para los azules, el del 2013. Metiendo el servicio. Cabezazo de Moisés. El término cruzazulear no solo llegó por las finales, sino que el equipo cementero, conforme pasan los partidos, comienza a jugar contra una especie de maldición. Se prepara, se la pone a la izquierda de un acomodo y después con la zurda cruza para conseguir en el 93 el 2-1 y los 3 puntos. Vea cómo lo celebra Cardoso. Juego tras juego, que ni jugadores, ni entrenadores, ni directivos han podido frenar. Nos hacen lo mismo de siempre, en los últimos minutos nos empatan o nos dan vuelta un marcador. Hoy de verdad ha tocado más que fondo el Cruz Azul. Hoy de verdad los directivos tienen que ser muy conscientes del gran daño que le han hecho a esta gran institución. Era 2001 y la máquina se llevaba el primer lugar en la Prelibertadores, sobre Táchira, Deportivo Italchacao y Atlante. En la fase de grupos, el conjunto cementero también finalizó a la cabeza del sector 7, escoltado por Sao Caetano, Defensor Sporting y Olmedo. José Luis Trejo acertó al elegir a los refuerzos, Sergio Almaguer del Necaxa y José Saturnino Cardoso, prestado por Toluca. Ambas piezas embonaron perfectas, con un equipo base sólido que tenía como referente elementos históricos de la talla de Óscar el Conejo Pérez, Pablo Galdamés, Julio César Piñeiro, Francisco Palencia, Héctor Adomaitis y Ángel el Matute Morales. En octavos de final, Cruz Azul despachó al Cerro Porteño paraguayo. Entonces, su estadio le quedó chico y regresó a la que fue su casa y donde se hizo grande, el Estadio Azteca. Remata la pica, gol. 3-0. River estaba abajo en la Ciudad de México. Pepe Cardoso no se podía ir sin gol. Allí se impuso con categoría 3-0 a un orgulloso River Plate de Argentina. Luego vino Rosario Central en semifinales, al que venció 2-0 en México. La hostilidad de aquel equipo era abrumador. Ganamos a Rosario aquí 3-0 y fuimos allá a jugar. Entonces sabíamos que la presión allá iba a ser muy complicada y fue de los partidos más complicados de mi vida que hemos jugado. Llegamos al hotel y no nos dejaron dormir. Y cuando fuimos al estadio, en la presión, llegamos al estadio y no nos dejaban entrar al vestidor. Teníamos que caminar 50 metros y la gente tirando piedra, huevos y la policía nos... Finalmente empató a 3 de visita. En su primera aventura en la Copa Libertadores, Cruz Azul se colocaba en la antesala de la gloria. La ilusión no fue exclusiva de la afición azul. El contagio se extendió a la familia futbolística de México. Se adoptó al equipo de esa Libertadores. La final ante Boca Juniors de Juan Román Riquelme, Sebastián Bataglia, Clemente Rodríguez, Cristian Trasverso, Walter Gaitán y nada más y nada menos que Marcelo Delgado y Chaco Jiménez, dos futuros referentes en el azul.
Boca Juniors dio un golpe de realidad a las aspiraciones cementeras al ganar 1-0 en el Azteca. Sin embargo, el 20 de junio, una semana después, en Argentina, Boca fue sorprendido por un solitario gol de Francisco Palencia. El cabezazo, Palencia, gol. Hay gol del Cruz Azul, lo hizo Palencia. Ahora esto está 1-1. Que mandó toda la largue. Al minuto 69, Julio César Piñeiro estrelló un cañonazo en el poste que hizo sufrir a los argentinos. El abultado sobre el segundo palo del arquero. Piñeiro. ¡Palo! ¡Ay! Lamentablemente, tuvo mala suerte y en los penales Boca Juniors fue muy superior. Afuera todavía no fue ninguno. ¡Hernández! ¡Salvó este! ¡Salvó este! ¡Boca arriba, 3-1! Pero, ¿qué hubiera pasado si Piñeiro hubiera metido ese gol? ¿Qué hubiera pasado? El gol de Palencia había silenciado a la Bombonera y a los comentaristas argentinos, incrédulos, pero seguros que uno de los mejores Bocas de su historia y actual campeón del certamen se levantaría de ese revés. Sin posibilidades, con pelotas divididas en el medio campo, el cuadro argentino no daba señales de peligro. La intensidad se vio interrumpida al minuto 69, una plancha sobre José Alberto Hernández, que fácilmente pudo ser roja. Ilógico pensar que un arbitraje de Conmebol se atrevería a tanto. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo eso. La plancha le pegaba a Hernández. Ahí. Oh. Ahí roja, ¿no? Qué entradita. Tiro libre que pide Cardoso. Al final, Piñeiro se queda con el balón. Un zurdazo que hace la comba. Cardoso alcanzaba a rozar el balón lo suficiente como para dirigirlo dentro de la portería. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! De nuevo la Bombonera callaba. Cruz Azul estaba ganando 2-0. Bianchi se jalaba el poco pelo que podía jalarse. Era apenas la cuarta participación de un equipo mexicano en este torneo. Tratados como invitados, como peste, siendo protagonistas desde el 98. La Conmebol no lo podía creer. Boca no tenía pies ni cabeza. No era precisamente el mejor partido de Riquelme. Poniendo en contexto, en el reglamento de la Libertadores en 2001 no existen los tiempos extra, ni valían los goles de visitante en la final. Boca, efectivamente, aún necesitaba solo un gol para igualar y seguir en la lucha. Pasaban los minutos y Cruz Azul, que aún no conocía de maldiciones, estaba a punto de acariciar la gloria. 2-0 que todo México cantaba. Era el minuto 80. Tiro de esquina en favor del cuadro argentino. Los defensas no se hablan con el Conejo. Este sale pero ellos revientan. La pelota sale peinada al centro. El arquero mexicano regresa precipitadamente. Rechaza con los puños. Nuevamente tiro de esquina. Tras una serie de rebotes y salvadas del Conejo, un disparo que pega en el travesaño cerca. El tiro y el Conejo del manotazo. Bueno. Y el tiro del poste. También se salva Cruz Azul de manera milagrosa. Presagio, suerte de la máquina. ¿En verdad eso existe? Era el minuto 89, faltando solamente uno para el tiempo reglamentario. Una falta casi la mitad de la cancha, jugada prefabricada, diseñada para enviar un centro, pero un jugador cementero desvía el balón y de manera fortuita le queda un pase exacto a Riquelme. ¿Suerte? Sí. Esa misma que parecía favorecer ahora se volvió en contra. Boca empata el partido. Va a acariciar Roma. El estadio se cae a pedazos. El tiempo complementario se iba rápido. Los penales eran inevitables. A ver qué pasa ahora. El derechazo es de Galdames. Galdames. ¡Córdoba! ¡Grande colombiano! Boca arriba 2-1. El primer fallo era el presagio. 3-1. Esa noche, como lo narraron los cronistas argentinos, Dios jugó para Boca. Porque la verdad había una gran ilusión y había grandes argumentos para pensar en que Cruz Azul podía levantar la Libertadores. Completamente injusto. Cruz Azul fue mejor, se plantó en uno de los estadios más difíciles de Sudamérica y había dado cátedra de fútbol ante el que era el actual campeón de la Libertadores y con un entrenador que ya tenía en sus manos 4. No lo sabían, nadie se lo imaginaba. El destino tan poderoso que aguardaba a los cementeros. Sí, si bien apenas era su segundo subcampeonato desde el 97. Algo se rompió en el espíritu de la máquina, algo se quebró que a partir del subcampeonato del 99 se convertirían en los mártires del fútbol mexicano. La maldición seguiría hasta llegar a la actualidad de Pedro Caixinha. Hoy platiqué con los jugadores
sobre el tema de Cruz Azulear o no sé qué, pero nosotros estamos haciendo cosas que llevamos a que se burlen de nosotros. Dime lo que opinas. ¿Crees que Cruz Azul debió ser campeón? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, en Instagram. Únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda, suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.